Hola, muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saludarles en esta emisión de Descubriéndonos. ¿Cómo estás, José? Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luz. Buenas tardes, Hola, Mau, Mauricio. ¿cómo estás? Hola Luz, hola José, ¿cómo están? ¿Qué tal, Pues aquí Manuel? muy contenta de estar con ustedes para esta emisión del día de hoy, en la que hemos elegido un título, pues creo que muy importante, pues porque está ahí en medio de todo lo que vivimos continuamente y creo que es importante tratarlo, el fanatismo, ¿no es cierto? Hemos tenido últimamente alguna serie de indicadores que nos permiten preguntarnos respecto de ello para entonces poder contextualizar y colocarnos nosotros dentro de las circunstancias que podemos o en las que nos hemos visto envueltos en ello. ¿Qué podrías platicarnos de eso, Mauricio? Bueno, pues en realidad sí hemos tenido últimamente varias cuestiones que apuntan en esa dirección, en donde hay una postura sin crítica, sin ningún tipo de posición que cuestione o que ponga en un cierto lugar este tipo de situaciones. Pueden ser deportivas, religiosas, políticas, de cualquier tipo, y en donde de verdad no hay un pensamiento crítico. Todo lo que viene, todo lo que se da por sentado y se da como cierto. Entonces esto lleva a posiciones muy radicales y la verdad es que es un tanto preocupante porque, insisto, se da en muchos ámbitos y bueno, en ocasiones si lo ves en gente joven, de alguna forma puede ser de alguna manera entendible, pero cuando se generaliza esto es realmente muy preocupante. Claro, estas radicalizaciones, estas certezas que llevan a estas radicalizaciones de las las que estás hablando ahora, nos permiten, por ejemplo, pensar en temas como los que han ocurrido recientemente en estas posiciones en los partidos de fútbol, en los que hay estas circunstancias tan agresivas de parte de unos grupos que están radicalizados frente a otros, ¿no? Porque finalmente están pensando ciertas cosas que los hacen llevar a eso, pero hay también temas religiosos que podemos hablar, por ejemplo, de grupos enteros, pero también hablamos de personas de una forma que particularmente generan alguna serie de circunstancias que les perjudican a su entorno y se perjudican ellos mismos en medio de todo lo que viven cotidianamente, pero no se dan cuenta de ello. Y así podemos estar hablando de muchas de ese tipo de cosas, ¿no, José? Sí, pues recientemente todo lo que ha sucedido con este grupo religioso de la luz del mundo, ¿no? Que, que su líder fue ya finalmente se declaró culpable de por lo menos tres cuestiones de violación, pero lo importante de todo esto es todo el clima de complicidad que se da alrededor de estos fanatismos y que legitiman estas maneras fanáticas, ¿no? Vemos también, por ejemplo, muchas de las posiciones en ciertos grupos feministas que también de alguna manera usan la violencia supuestamente de manera vindicativa, pero en realidad lo que estamos viendo son ciertas actitudes como también como de intransigencia y de dogmatismo y de esta parte de fanatismo, ¿no? Entonces, creo que el espectro de los fanatismos, esta parte del fútbol, en donde llevó incluso pues, atacar a hombres, a personas por estar del otro lado del equipo al que tú le vas. O sea, creo que de alguna forma esta exacerbación de las pequeñas diferencias, esta parte de llevar esas cosas como algo, como si fuera verdaderamente intolerable. O sea, por ejemplo, con Trump, ¿no? Que desenterró toda una serie de prejuicios históricos que habían existido en Estados Unidos y dejó sueltos a los monstruos en la calle, ¿no? Entonces vemos estas actitudes racistas, pero grupos fanáticos en ese sentido, y también este sentido de los nacionalismos que proliferan y defienden a veces cuestiones bastante ridículas. Ya decían que el nacionalismo se cura viajando. Y sí lo creo, ¿no? O sea, sí creo que hay un sentido de comunidad que se está perdiendo, ¿no? Entonces sí creo que es muy preocupante. Creo que estos fanatismos los encontramos en diferentes sectores. En el psicoanálisis existe también estos grupos en donde los líderes no son examinados, sino son seguidos. No hay actitudes críticas, sino como esta parte de dejarse deslumbrar, y entonces se convierten como en adeptos y no hay ideas, sino adeptos
ciertas posiciones imaginarias que les hace sentirse integrados, ¿no? En este sentido. Sí, esto es bien interesante porque cuando estás hablando justamente de que se convierten en adeptos, estamos hablando ahí de una masa que está ahí indiferenciada, que ninguno de los que pertenecen a esa masa se hacen responsables de estar verdaderamente viendo qué tanto pueden estar concernidos con lo que se supone que se está promoviendo dentro de ello. Y entonces se involucran en series de circunstancias muy complicadas en ocasiones, que los llevan a otra serie de consecuencias que en ocasiones son adversas para ellos y para su entorno. Y creo que eso es súper preocupante porque sí, como tú ya lo has dicho en algunos de los ejemplos, hay temas también de polarizaciones políticas, pero la pregunta es, ¿qué pasa con la gente? O sea, con esa particularidad, con esa singularidad, en el sentido de preguntarte si todo eso que está ahí en medio te concierne o no te concierne, ¿no? O sea, ¿cómo estás involucrado tú con ello? Es por eso tan importante el pensamiento crítico, porque justamente eso te permite preguntarte sobre esas cuestiones. Por ejemplo, esto acaba de ocurrir, que este ministro de culto se reconozca como culpable de estas violaciones. Y no te extrañes que van a salir voces a plantear que prácticamente es un acto de injusticia frente a un hombre santo. No me extrañaría que aparezcan este tipo de manifestaciones. Ha pasado con otro tipo de cuestiones y esto es lo que caracteriza esencialmente a este fanatismo. No hay un pensamiento crítico. Simplemente se acepta y se instala en un lugar de ideal a una persona X, político, ministro de culto, deportista, y donde es intocable. Y bueno, Freud justamente vinculaba esto con este ideal que nosotros ponemos ahí y que en realidad estamos defendiendo eso que nosotros ponemos y creemos como ideal, ¿no? Entonces no hay una postura crítica. Todo es en razón de esta creencia que nos mueve y que, bueno, finalmente también Freud la califica como transferencia, ¿no? Que no es una fuerza menor y que si bien no estamos hablando de transferencia psicoanalítica, pero sí hay una cuestión que moviliza y que hace que se generen guerras, creencias y posiciones personales verdaderamente radicales. Sí, ahorita estaba recordando cómo Hannah Arendt en La banalidad del mal justamente dice que esta posibilidad de poder advertir el mal solamente es si alguien se detiene y lo piensa, ¿no? Si se da cuenta respecto de lo que está decidiendo, respecto de lo que está haciendo, respecto de lo que se está involucrando, cuál es su participación, cómo está concernido, cómo piensa respecto de eso. O sea, hay ocasiones en que a lo mejor una propia una propia propuesta puede tener muchas circunstancias en las que a lo mejor puedo verme identificado en algunas, pero en otros no. Y eso es posible, ¿no? O sea, no hay necesidad de tener que estar ahí como vertido, tratando de tener estos seguimientos como los que estábamos mencionando. Fíjate que es interesante, por ejemplo, el texto de Freud de Psicología de las Masas es profundamente pertinente y actual para examinar estas cosas. O sea, él de alguna forma muestra cómo de repente en esta forma de la turba, esta forma del grupo, como quién mató al comendador Fuerteovejuna, señor. O sea, todo el pueblo se enardece y ¿qué es lo que nos dice Freud? ¿Se acuerdan hace algún tiempo, incluso en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia, en un partido de fútbol, estaban pues casi violando a una mujer, ¿no? Porque se lo estaban permitiendo en este sentido de la masa euforizar, con toda la euforia y todo esto. Y lo que dice Freud de alguna forma es que el hecho de encontrarte en un grupo te ayuda de alguna forma a que el superyo quede como camuflajeado, quede de alguna forma, si él lo hace, ¿por qué yo no? Este asunto, por ejemplo, que también no es exactamente así, pero es un fenómeno semejante, esta idea como de que la gente compraba papel del baño cuando empezamos los del COVID, ¿no? Y todo el mundo se decía, ¿pero por qué papel del baño? ¿O por qué pilas para las lámparas, no? Y la gente compraba pilas para lámparas y papel del baño. Y entonces todo el mundo compraba eso porque suponían que el otro sabía algo que él no sabía.
¿no? Entonces compraban papel del baño y todo este tipo de cosas. Entonces, esta forma de en tu ignorancia refugiarte en los otros, y si esos otros son muchos, mejor. Pues como que te sientes como que de alguna forma legitimado y todo eso, y entonces el superyo ya no opera con la misma violencia que entra cuando estás individualmente. Entonces, eso es parte de esta psicología de añadirte a esos grupos de forma feroz y todo este tipo de cosas, porque quedas refugiado en eso y porque efectivamente necesitas seguir en ese clima, porque si te detienes, aparecerá el superyo y te dará culpa. Entonces tienes que seguir como refugiándote en ese fervor del grupo, de esta parte de la irracionalidad del grupo, para después tú mismo no ser tu juez, ¿no? Lo interesante de esto es que ese refugio del que estás hablando puede tener consecuencias verdaderamente dramáticas. Ahorita, por ejemplo, estabas hablando de este tema de aquel asunto en el Ángel de la Independencia. Yo recuerdo algún otro por ahí en alguna demarcación de la Ciudad de México en la que la consecuencia fue la muerte de unos policías, ¿no? Y estaban subsumidos en medio del asunto de la demanda, de la turba, con una serie de temas en los que la gente no se detuvo a preguntarse, se recargó en eso y terminó en una desgracia terrible en la que pues yo me pregunto qué pasa después de... ¿Dónde estás tú después de haber participado en ello, después de estar en este asunto, de estar gritando, de estarlo haciendo ahí, diciendo que, no sé, alentándolo, ¿no? Entonces, sí me parece que el tema es muy relevante porque el estar hablando del asunto del fanatismo nos permite pensar que podemos estar involucrados en ese tipo de cosas y que las consecuencias pueden ser tremendas, ¿no? Sí, bueno, ya José mencionaba la pertinencia del texto de Psicología de las Masas. Bueno, si recuerdan, siguiendo a Le Bon, Freud lo que nos plantea es que la masa no piensa. Lo que busca son certezas y lo que busca son actitudes que les permitan reafirmar ciertas condiciones, particularmente en términos de creencias. El sentido crítico no existe. Esta parte en donde yo me identifico con mi propia posición desaparece en aras de la masa. Digo, no sabemos qué destino vaya a tener este ministro de culto, pero está el juicio en curso. Pero vamos, La Luz del Mundo calculan aproximadamente 5 millones de adeptos. No estamos hablando de una cuestión menor y está extendida en toda la República Mexicana, incluso fuera de la República Mexicana. Entonces, no es una cuestión menor y ahí está ese efecto de masa que de alguna manera tiene consecuencias en muchos sentidos devastadoras, ¿no? Sí. Y donde volvemos a lo mismo, el sentido crítico, el sentido de cuál es mi posición respecto de esto desaparece en aras de un ideal muy complejo de masa, en donde ahí no hay un sentido de pensamiento crítico, insisto en esto de verdad, sino en una uniformidad inexistente. Nos creemos parte de, cuando en realidad bastaría simplemente discutir un poco para darse cuenta que no hay tal. Pero bueno, ese efecto es devastador y sumamente poderoso, ¿no? Sumamente poderoso. Claro. Eso implicaría, José, que pues invitáramos a quienes nos están viendo a pensar en esta circunstancia, a pensar en cómo abordar este tipo de cosas y la responsabilidad que nosotros tenemos que tener de forma personal, de forma singular, ¿no? Para poder estar abordando estas cosas. Que el fanatismo se da en un espectro, que no piensen solamente el espectro así enorme, estridente, fuerte, sino en una actitud. Mauricio ha estado continuamente hablando de la cuestión de la posición crítica como el único antibiótico para poder esto. Entonces, que podemos tomar una actitud fanática si leemos a Freud, si leemos a Lacan, si leemos a quien leamos, Marx, si no pensamos que son personas que se están tropezando con ideas, que crean ideas que tienen contradicciones y que pues hay que leerlos así, críticamente. Y así como esos autores, también todas aquellas circunstancias alrededor que tengan que ver con deportes, con políticas, con religión, que veamos nosotros ahí y que siempre pensemos en estas formas de pensamiento crítico y nos preguntemos respecto de ello. Pues un gusto haber platicado con ustedes de este tema y nos encontramos en el siguiente programa de Descubriéndonos. Que tengan una linda tarde. Buenas Saludos. Tardes.
Hasta luego.